Le damos gracias al Señor que nos permite estar una vez más reunidos, ¿verdad? Y sobre todo ver siempre la fidelidad de Dios para nuestras vidas, ¿verdad? Como decía ese canto que cantábamos hace un momento, Dios ha sido fiel, ¿verdad? Él permanece fiel por siempre. Y esta semana, además, es una semana especial porque el Señor nos está permitiendo cumplir un año más como iglesia. Y le damos gracias al Señor porque cuando Él hace un llamado o llama, Él le dice a los discípulos, pasen al otro lado, les dice, en una oportunidad. Y cuando ellos toman la barca y empiezan a cruzar hacia el otro lado, empieza una tormenta muy fuerte, que ellos sienten que van a naufragar. Y en medio de esa tormenta, dice que la noche estaba dividida en 4 vigilias y pasa la primera vigilia y todos, no, el Señor ya va a venir y que aquí estamos orando, yo sé que Él nos va a salvar. Y pasa la segunda vigilia y pasa la tercera vigilia. Y muchas veces Dios nos lleva a los extremos, ¿verdad? Hasta la cuarta vigilia, como compartía mi hermano Ramiro hace unas semanas acá, que sucedió en la vida de la familia de Lázaro, Marta y María. Ellos mandaron a llamar a Jesús y a decirle, Jesús, mira, tu amigo, el que amas, está enfermo. Y él se tomó todo el tiempo. Y decía, el que había sanado a otros, no pudo ir a sanar a Lázaro. Y los discípulos estaban en medio de la mar, yo me imagino ese barco siendo sacudido y golpeado, pero había una promesa de Dios, una palabra de Dios que había dicho, pasemos al otro lado. Por eso cuando el apóstol Pablo va camino hacia Roma y va en el barco, todos estaban afligidos, habían tirado cosas del barco porque también una tormenta los azotaba, nadie comía, todos angustiados, bajo aquel estrés de la tormenta. Y una mañana se levanta el apóstol Pablo, bien peinado, bien vestido, arreglado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y todos, ¿ya qué le pasa, verdad? No ve que estamos naufragando, que el mar nos está azotando por todos lados. Y él les dice, anoche, dijo, se me apareció un ángel del Señor y me dijo que ninguno se iba a perder, solo el barco. Así que coman, prepárense, porque no se van a morir. Y confiar en esas palabras de Dios es difícil a veces, ¿verdad? Humanamente, porque muchas veces las circunstancias dicen lo contrario a lo que nuestros ojos están viendo, ¿verdad? Yo me imagino como cuando alguien se acerca con una persona y le dice, no tengas pena, todo va a estar bien. ¿Cómo que va a estar bien? ¿No ves que hay una tormenta y el mar sacude el barco? Pero Dios dice, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y por eso yo me gozo tanto y bendigo sus vidas. Y ese ha sido el rema de hoy para mi vida, del poder que hay en la boca. Y yo bendigo sus vidas y con la autoridad que Dios me ha dado, yo desato una bendición sobreabundante. Y el Señor me ponía en mi corazón bendecir, decía, cada una de las cosas y confesar con la boca. Y hoy yo declaro con mi boca en el nombre de Jesús, confieso que una bendición grande es sobre cada una de sus vidas. Gracias por estar aquí todo este tiempo y buscando al Señor y permaneciendo, como hablábamos la semana anterior, de permanecer en Dios. Y bendigo sus finanzas, su economía, bendigo sus familias, bendigo sus hijos, bendigo sus nietos, que donde están esa bendición alcance, porque por usted, Cristo, y serás salvo tú y tu casa, dice. Y cuando el apóstol Pablo habla acerca de lleva la bendición para el que no cree, dice. Así que por cada uno
esa bendición llegue a cada lugar. Y para los que nos han seguido también a través de internet, bendecimos sus vidas y que esa bendición llegue a cada lugar. Yo hoy en el nombre de Jesús bendigo sus finanzas, bendigo sus alimentos, su alacena, bendigo sus graneros, como habíamos dicho antes, que cada semilla sea multiplicada al 100 por 1 en la vida de cada uno. Y luego le damos muchísimas gracias al Señor, porque Él nos ha sostenido todo este tiempo. Son 2 años, gracias a Dios. Se escucha a veces fácil, pero a veces no es tan fácil ni tan sencillo, ¿verdad? Y yo creo que a veces cuando hay una obra genuina, creo yo, del Espíritu de Dios, hay más oposición, ¿verdad? Porque las que no hay muchas veces están bien, ¿verdad? Sin tanto obstáculo, sin tanto contrapeso. Pero el enemigo se va a oponer a aquello que sabe que va en contra de él, ¿verdad? O que le quita. Pero hoy bendecimos sus días y le damos gracias al Señor porque Él nos ha sostenido y nos ha permitido llegar hasta acá. Y quiero que me acompañen esta mañana a un pasaje de la Biblia. Lo leímos la semana anterior, así muy rápido, pero el Señor me ponía otra vez este versículo hoy, que se encuentra en Juan 15:7. Y vamos a leer, y dice la palabra de Dios: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Dicen, miren qué lindo cómo habla. Pedid todo lo que queréis y os será hecho, dice. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, dice. Vamos a orar esta mañana, le vamos a pedir al Señor que Él nos hable una vez más a través de su palabra. Papito lindo, te damos gracias, Señor, esta mañana. Gracias por la bendición que nos das de estar aquí reunidos para seguir buscando de ti, Señor, y aprendiendo. Te pedimos, Señor, que tú nos hables. Háblanos, somos necesitados de ti, Señor. Y te pedimos también, Señor, que nuestro corazón sea una buena tierra receptiva para asimilar aquello que tú tienes para nosotros, Señor, esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Fíjense que estuvimos compartiendo la semana anterior y leímos muchos versículos. Creo que casi se nos fue en estar leyendo y leyendo, ¿verdad? Versículo tras versículo, pero hablábamos acerca de permanecer en Dios, porque la Biblia menciona que en los últimos tiempos, dice, que habrán algunos, y no pocos, que apostatarán de la fe, dice, y van a apostatar de diferente forma. Y cuando escuchamos esa palabra apostatar o apostasía, en el texto original griego, dice que era una palabra que significaba apartarse de o alejarse, o a un abandono de hogar o de familia. Esa es la relación que hace la palabra original en el texto griego. Entonces era como, miren, me voy y los deja abandonados a su suerte, como decimos, y se va lejos. Y eso era apostatar. De ahí viene esa palabra, y de ahí viene la connotación. Pero ahora viene el Señor y toma esa misma palabra de alguien que abandona o que se divorcia o que se separa, que rompe un pacto, porque cuando hablamos de divorcio o separación de una familia, hay un pacto matrimonial, ¿verdad? Hay un pacto que Dios establece, y dice el Señor Jesús, habla en los evangelios, que dice, miren, llegan las personas y le preguntan, mira, ¿es lícito que demos carta de divorcio? Dice, porque se había
y perdonen la palabra que voy a utilizar, pero se había corrompido tanto, iba a usar otra palabra más fuerte, pero se había corrompido tanto el sistema de divorcios y separaciones que por cualquier motivo, ¿verdad? No me gustó la comida, carta de divorcio, no, o sea, cualquier excusa era buena para romper el pacto. Pero antes yo me recuerdo que, por ejemplo, mis abuelitos hablaban y decían, no, es que antes la palabra de una persona valía bastante. Muchas veces no había necesidad de hacer contratos. Valía más la palabra de una persona que un contrato firmado con un abogado. Y eso es un pacto, ¿verdad? Porque hay compromisos que se han hecho. Como podríamos decir, como el que hizo Ruth con Noemí, cuando Noemí les dice, miren, hija, regrésense. ¿Por qué se van a ir conmigo de regreso a Belén si no tengo nada que ofrecerles? Miren, si yo tuviera un hijo en este momento, tendrían que pasar unos 20 años, 25 años para que esté en edad casadera y dárselos, dice. Mejor regrésense. Y una de ellas, de sus nueras, Orfa, viene y dice, bueno, sí, está bien, gracias, me voy. Y se regresa. Pero viene Ruth y empieza a expresar algo de su corazón que dice, no me digas que me vaya, le dice, porque donde tú vayas yo iré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, dice. Y luego habla que dice que aún, dice, ni la muerte, dice, podrá separar este amor, algo así es lo que dice, les estoy parafraseando, pero cuando ella empieza a hablar, ella establece un pacto de unión con su suegra Noemí. Pero hoy en día esos pactos se han quebrado, ¿verdad? Y la Biblia habla que en la iglesia, dice, muchos apostatarán de la fe, dice. Y el apóstol Pablo habla muchas veces y dice, cuando habla de la apostasía, habla que muchos prestarán atención a doctrinas de demonios. Miren qué tremendo, porque ¿a dónde llega? ¿Cómo es que se puede apostatar y separarse de la fe? Bueno, una de las razones, dice, es prestando atención a doctrinas de demonios. Entonces quiere decir que los demonios también pueden establecer doctrinas. Y lo hemos hablado, ¿verdad? Que cuando el pueblo de Israel estaba reconstruyendo las murallas de Jerusalén y el templo, después de la deportación de Babilonia, viene los enemigos y les dicen, miren, nosotros venimos a edificar con ustedes. Pero ellos no querían edificar. Ellos querían estorbar la obra de Dios, destruirla, atrasarla, ser un estorbo. Por eso hay un dicho en el mundo que dice, ¿verdad? Mucho ayuda el que no estorba, dice, ¿verdad? O el que poco estorba, algo así dice. Porque muchas veces una ayuda negativa, más que ayuda, se puede convertir en un estorbo, ¿verdad? Y viene a mi mente una imagen de una persona en su cocina y moviendo de aquí para allá y uno ahí parado. Dice, mira, si no estás ayudando, ¿sabes qué? Mejor andate al comedor, porque no solo ni me estás ayudando aquí, sino que te me pones en el camino, o sea, me estás limitando la movilización. Pero habla el apóstol Pablo y dice entonces que muchos van a prestar atención a doctrinas, dice, de demonios, dice. Y dice que dentro de esas doctrinas de demonios, dice, prohibirán casarse, dice. Y prohibirán abstenerse de alimentos que Dios creó. Miren qué sutil. Porque la doctrina no es decir, y eso se encuentra en Timoteo, si no estoy mal, porque la doctrina no es decir, miren, aquí viene una doctrina de demonios que es como esa famosa iglesia satánica, ¿verdad? Que el Señor los reprenda. Pero alguien podría pensar que es en ese extremo, pero no. A veces son cosas tan sutiles y por eso en el libro de Cantares
habla el escritor, el rey Salomón, y dice, cazadnos las zorras pequeñas, dice, porque las zorras pequeñas echan a perder grandes viñas, dice. Y luego en el libro de Proverbios lo dice de otra forma, porque en el libro de Proverbios dice que si una mosca, dice, cae en el perfume del perfumista, lo arruina, dice. Imagínense, es como cuando nosotros estamos comiendo. Imagínense un caldo, una sopa así bien rica, y todos con el caldito y ahí preparado. Bienvenidos, adelante, bienvenidos. Bienvenidos. Imagínense alguien con su sopita o su caldo ahí preparado y de pronto viene y le cae una mosca en la sopa o el caldo. Y alguien no, ¿qué hacemos por lo general? Decimos, se me arruinó mi sopa o se me arruinó mi caldo, ¿verdad? No decimos, ay, qué rico, sopa con mosca, ¿verdad? A veces ni con una abeja, ¿verdad? Nos comemos la comida. Entonces, eso nos habla que hay cosas pequeñas que están arruinando cosas grandes, ¿verdad? Como lo que habla en el libro de Cantares, dice, las cosas pequeñas, y me impresiona también de esas cosas pequeñas, porque cuando habla también el rey Salomón en el libro de Proverbios de la mujer rencillosa, y me llama la atención que él pone mucho énfasis. Él dice en la Biblia que él tuvo 300 esposas y 700 concubinas, tuvo 1000 mujeres, dice. Entonces, si alguien tenía experiencia, mala experiencia, ¿verdad? Porque no era la voluntad de Dios que tuviera tantas mujeres, era Salomón. Pero él dice que la mujer rencillosa, dice, no, me llama la atención porque no dice la mujer rencillosa, es como un torrente con furia que viene, como un tsunami. No, dice la mujer rencillosa es como gotera continua, cositas, otra cosita pequeña, pero constante, que va penetrando, va calando, que habían unos chorros que eran públicos y tenían una como piedra así debajo y habían chorros, así, metía uno de cultivos y era no sé qué, aparte de todas las tejas y todo lo que hacían, también tenían hortalizas y no sé qué más, pero estaba el chorro público ahí, a la orilla de la calle, con una piedra abajo y pero como esos chorros se van arruinando, ya no cierran bien y había una gotita que iba cayendo constante. Y era una gota pequeña, pero esa gota, por eso a veces hemos oído también ese dicho que dice, fue la gota que derramó el vaso. Porque no fue algo grande, no fue una gran cosa, fue una cosa pequeña, pero que al final colmó toda la acumulación de gotas que ya habían habido antes. Pero lo interesante que yo les contaba de estos chorros es que aquí era una piedra, pero se iba abriendo un hoyo en la piedra, se iba abriendo un espacio de gota en gota. Y entonces eso es lo que dice el rey Salomón, que la mujer rencillosa es como gotera continua. Ahora, ¿por qué mencionamos eso? Porque habla el apóstol Pablo que esas cosas pequeñas, que parecen insignificantes muchas veces, que no parece una gran herejía o algo que es completamente desviado, puede ir destruyendo a la iglesia hasta llegar al punto de que devuelvan la fe o de apostatar de la fe. Entonces, lo contrario a permanecer en Cristo o permanecer en la iglesia es apostatar, ¿verdad? Es devolver la fe, decir, sí, mire, yo creía antes, sí, yo fui cristiano, fíjese, yo iba a la iglesia, mis papás me llevaban, pero yo sí ya no quiero saber nada del evangelio. Lo hemos hablado tanto, ¿verdad? Porque nos han vendido un evangelio lleno de moscas o lleno de un montón de cositas pequeñas que al final nos han destruido.
en una oportunidad ponía un ejemplo más fuerte de una persona y decía, imagínense que alguien está con una su bebida en una banca, en un parque, debajo de un árbol, y de pronto ¡pac!, le cae un poco de excremento de pájaro a su bebida. Dice, ay, solo es un poquito, no importa. No, no se lo va a tomar. Pero muchas veces hemos estado tomando y por eso no se ha permanecido en el Evangelio, porque hemos recibido un Evangelio contaminado, ¿verdad? Dice, algunos apostatarán de la fe prestando atención a doctrinas de demonios, dice, con cosas pequeñas, desviadas, que al final terminan apartando a la gente de Dios. Pero ahora regresando acá a Juan 15:7, porque hablábamos la semana pasada de permanecer en Dios, ¿verdad? Y veíamos que una de las formas de permanecer es permanecer en amor, porque dice, si alguno permanece en amor, dice, permanece en Dios y Dios en él. Miren, cuando hay amor, cuando uno está enamorado, y lo hablábamos cabal la semana pasada, ¿verdad? Pagué, ahí está, bajo la lluvia, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te vine a ver. Y se busca la forma de poder llegar, de poder encontrar. También veíamos que el amor, dice, cubre multitud de faltas. Por eso mencionábamos la semana pasada que dicen, es que el amor es ciego. Sí, porque el amor cubre las faltas y empieza a ver lo bueno de la otra persona. Pero cuando el amor se empieza a enfriar y empieza a desaparecer, entonces solo se ve lo negativo, lo malo, los errores. Y entonces dice, si alguno permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces necesitamos permanecer en amor para permanecer en Dios y permanecer en él. Yo siempre le he dicho al Señor, Señor, ayúdame a permanecer, le digo yo. Miren, yo les digo de todo corazón, a mí me gusta permanecer en Dios. Me gusta permanecer en Dios por muchas razones. Bueno, una, Dios nos da cosas que nadie más nos puede dar. Que el mundo puede ofrecer, pero no puede ofrecer igual a lo que Dios da. Por ejemplo, el gozo, la paz, ese sentimiento adentro libre de culpabilidad, de sentirnos perdonados por Dios, aun cuando muchas veces le hemos fallado porque no somos perfectos, pero sentirnos perdonados, sentirnos libres, sentir ese gozo, esa paz, eso no tiene precio. Como decía un anuncio de una tarjeta de crédito bien famosa, ¿verdad? Dice, hay cosas que no tienen precio, para todo lo demás existe, y decía el nombre de la tarjeta, ¿verdad? Pero hay cosas que no tienen precio. Y Dios viene, porque Jesús dijo, yo he venido, dice, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice. Y esa es una promesa de Dios. Porque Dios no dijo, miren, yo he venido para que tengan una vida bien sufrida en el Evangelio, para que... No. Ahora, Dios es muy lindo y a mí me encanta porque Él es bien equilibrado. Y dice, miren, van a haber dificultades, no se los niego. Pero confiad, dice, que yo he vencido al mundo. Entonces Dios no oculta nada. A veces cuando uno va a un trabajo o cuando a uno le están vendiendo algo, le empiezan a hablar de todo lo bueno y todos los beneficios, ¿verdad? Mira, sí, no se preocupe, que en esta empresa, que aquí, que allá. A mí me tocó en alguna oportunidad en una empresa. Y le venden a uno la empresa de sus sueños y el negocio, y mire que aquí, que estas prestaciones, y a la mera hora no es como lo habían pintado. Pero Dios no, Dios es bien claro desde el inicio y dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén, Señor, gloria a Dios. Pero también les digo, en el mundo tendréis aflicciones. Señor, ¿y cómo estamos? Te estás contradiciendo, ¿verdad? Primero dices que nos vas a dar vida y luego que van a haber aflicciones. Pero confiad, dice, que yo he vencido al mundo, dice. Y decía un pastor en una oportunidad y de una forma muy clara, decía, en el mundo también hay dificultades, decía.
Pero la diferencia es que acá nosotros pasamos las dificultades con Dios, mientras que allá afuera pasan las dificultades solos. Por eso dice el Señor, y yo siempre he hablado de este versículo, que dice, viene Dios y le habla a su pueblo, ¿verdad? Y le dice, mira, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, le dice. Amén, gloria a Dios. Cuando pases por el fuego, no te quemará, dice. Y entonces, ay, gracias Señor, digo yo así, ¿verdad? Porque a veces yo he pensado, ¿verdad? Yo digo muchas veces, quisiéramos escuchar un versículo que dijera, no te preocupes, hijo, porque nunca pasarás por las aguas, porque nunca pasarás por el fuego. Eso es lo que quisiéramos escuchar. Pero muchas veces Dios va a permitir cosas en nuestra vida, no para destrucción, sino para mostrar un poder mayor de Dios en nosotros. Yo no sé cuántos lo creen, pero yo sí lo creo y así lo he visto. A veces, miren, a veces uno se siente como los discípulos en esa barca, en el mar, ¿verdad? Agarrado del mástil. Señor, ya no aguanto, me voy a soltar del mástil. Mira cómo me sacude las olas. Y ahí está uno agarrado bien fuerte. Pero si no pasara eso, no hubieran visto a Jesús caminando sobre el mar, que es un milagro. No hubiera caminado Pedro sobre el mar. Dijo, Señor, si eres tú, que yo camine también. Y ahí va Pedro caminando. Todos a veces vemos, ¿verdad?, los grandes siervos de Dios, a los grandes hombres de Dios y los que confían en Dios y dicen, ¡ay, qué bendición! Miren, es que cómo bendice Dios a esta persona. Miren cómo la levanta, cómo la lleva. Eso es cuando ven a Pedro caminando sobre las aguas. Pero unos minutos antes estaba agarrado de ese mástil, sosteniéndose. Pero entonces viene el Señor y quiere que permanezcamos. Y yo le decía, Señor, yo quiero permanecer, porque me he dado cuenta que nada de lo que el mundo pueda ofrecernos se compara a lo que tú nos das. Yo me recuerdo en una oportunidad allá en San Pedro, con mis abuelitos. Andaba con mi primo y me dicen, mira, nos están invitando a una fiesta que iba a haber de cambio de reina, de la reina de San Pedro. Y fuimos a la fiesta, pero era algo que yo no hacía, ¿verdad? Porque no iba a las fiestas, porque iba a la iglesia. Y me recuerdo que fui, y cuando estaba ya dentro de la fiesta, y estaba la música y todo el mover, por un momento me quedé pensando y dije yo, comparé, ¿verdad? Hice una comparación. O sea, que alegre, qué bonito, pero comparado a lo que Dios da, es superior lo que Dios nos está ofreciendo, ¿verdad? Eso es lo que quiero transmitirles. No quiero parecer legalista, ¿verdad? Y decir, no, es que nunca hay que ir a una elección de reina, no. Si usted tiene que ir, a mí por mi trabajo, me tocó muchas veces, trabajé en una empresa que me tocaba andar de feria en feria, en todo el suroccidente. Entonces, no quiero parecer legalista con ese comentario, sino hacer esa comparación que lo que Dios ofrece y da es superior a lo que el mundo nos ofrece. Entonces yo le digo al Señor, Señor, yo quiero permanecer. Y quiero permanecer porque me he dado cuenta que lo que tú ofreces, lo que tú das, es mucho mejor que lo que el mundo pueda dar. Y que aunque el mundo muchas veces ofrece el camino rápido, ¿verdad? Todo esto te daré si postrado me adorares. Como quien dice, mira, no vayas a la cruz, ¿para qué vas a padecer tanto? Cuando tienta a Satanás a Jesús en el desierto, mira, todo esto te daré si postrado me adorares. Y ese mismo ofrecimiento se sigue dando hoy. El enemigo ofreciendo para decir, apártate de Dios, yo te facilito el camino. Pero es como llamarada de tuzas, como decían los abuelitos, ¿verdad?
negocio turbio. Pero después, así como creció de rápido, así viene para abajo. Ahora ya le di mucha vuelta, ¿verdad? Ya me extendí mucho, pero yo le decía al Señor, yo quiero permanecer, porque de veras que hay muchos beneficios de permanecer en ti. Cuando Dios dice en sus mandamientos, amarás al Señor tu Dios, guarda este mandamiento, el beneficio principal no es para Dios, porque Él es Dios, Él está en su trono. Si viene alguien y peca y falla y se va al mundo y se aparta o cae en apostasía, como dice la Biblia, ¿verdad? Y se aleja de Dios y rompe el pacto y todo lo demás, Dios sigue estando en su trono. Y dice Juan, cuando él ve el Apocalipsis, que escucha la adoración de miles de ángeles, que día y noche dicen, Santo, Santo, Señor Jehová de los ejércitos. Entonces, él sigue recibiendo adoración. Entonces, quien pierde no es Dios, sino quien pierde somos nosotros. Por eso a mí no se me olvida que en una época de mi vida, yo estaba un poco contradecido dentro de mí. Estaba contradecido conmigo mismo, de decir, Señor, lo que yo compartí hace un par de semanas en el discipulado, ¿verdad? Señor, ahora ya vi que está mejor irse al mundo. Mejor me voy como el hijo pródigo a la posilga, desperdicio todo, que después vengo ahí arrepentido y tú me haces fiesta, me pones ropa nueva, anillo, matas el buey engordado. Entonces está mejor eso, porque ya disfruté allá, derroché y todo, y después de todas formas vengo a disfrutar aquí. Y en una de esas etapas que yo estaba así, y que estaba a punto de apartarme del Señor y decir, Señor, ya no, estar guardando los mandamientos, estar buscándote en la iglesia, no veo que rinda fruto, que así uno a veces se puede sentir contradecido, ¿verdad? Yo le dije, y cuando estaba a punto de tal vez quizá de apartarme del Señor, vino un amigo y me llegó a regalar un libro. Y ese libro se llamaba La oración de Jabes para jóvenes. Sí. Y yo empecé a leer el libro. Pero miren qué lindo cuando hay una palabra de Dios, porque uno muchas veces puede leer la Biblia y puede leer el mismo versículo muchas veces sin que surta ningún impacto o ningún cambio dentro de uno. Pero hay un momento en que uno lo lee y como que la palabra salta. Y uno la siente aquí en la cara y luego siente que se le mete. Ese es el rema de Dios, ¿verdad? Nuestra vida, que uno dice, me está hablando. O lo que ha contado el doctor Prem, ¿verdad? Que cuando él aceptó a Jesús como su Salvador, dice que lo invitaron a una reunión de la iglesia. Y él decía, ¿y por qué está hablando de mi vida? Porque todo lo que está diciendo es para mí. Y yo no lo conozco, ni él me conoce, pero eso es cuando Dios se hace real, cuando se hace rema la palabra, porque entonces no es un hombre, sino que es Dios hablándonos directamente, ¿verdad? Y así me pasó a mí con ese libro. Pero lo que más me impactó es que Jabes empieza a hablar, ¿verdad? Y me impactó mucho porque dice, y Jabes, dice, era más ilustre, dice, que todos sus hermanos, y oró a Dios, dice, y le dijo, y le pide 4 cosas, dice, oh Dios, si me bendijeras, dice, si ensanchares mi territorio, no me recuerdo cuál es la tercera, pero la cuarta vez dice, y si me guardares del mal para que no me cause dolor. Y cuando yo llegué a ese punto, me brincó la palabra y se me hizo vida. Porque yo dije, de veras, Señor, que cuando nosotros nos apartamos de ti, por ejemplo, alguien que viene y dice, no, Señor, ya no quiero, y allá me están ofreciendo un cigarrillo de esos exóticos, y lo toma, le va a afectar en su salud. Entonces, dice Jabes, y guárdame del mal, dice, para que no me cause dolor. Entonces, yo entendí, se me hizo vida y se me hizo rema. Yo entendí, yo le dije, Señor, de veras que el mal quiere seducirnos, atraernos, atraparnos para causarnos dolor.
y destruir nuestras vidas. El mal va a ser para nosotros. Y entonces, ahora sí, regresemos aquí a Juan 7, porque vuelve a hablar y dice, si permanecéis en mí. Y yo le preguntaba al Señor esta semana, yo le decía, Señor, ¿será que estoy permaneciendo en ti? Le decía yo. Le hacía esa pregunta a Dios, ¿verdad? Y me empecé a analizar. Bueno, sí voy a la iglesia, decía yo. Sí oro todos los días. A veces, como dice aquel versículo, orad sin cesar. A veces voy allí en el carro, ay Padre, en el nombre de Jesús, y te pido, y te ruego. Porque a veces me cuesta mucho orar de arrodillarme en mi cama o en algún lugar de tomar, pero a veces voy hablando con Él todo el tiempo, o voy orando, o le voy diciendo cuando voy a alguna reunión, yo digo, Señor, dame gracia, inteligencia, sabiduría, y le pido al Señor que ese favor tuyo venga sobre mí, y eso es una oración, ¿verdad? Y estamos constantemente. Y entonces yo le preguntaba, Señor, ¿será que hemos permanecido en ti? Le decía yo. ¿Será que estamos permaneciendo en ti? Y yo decía, pues, más o menos, decía yo, pero sí estamos permaneciendo en el Señor. Yo creo que sí, ¿verdad? Y dice, y por eso me encanta mucho lo que dice Hebreos, que siempre hemos mencionado, que dice, miren, sin fe es imposible agradar a Dios, dice. Ustedes quieren agradar a Dios y se consagran y no hacen esto, no hacen lo otro, porque quieren agradar a Dios. Amén, Señor, gloria a Dios. Qué bueno. Pero ¿y tienes fe? A veces dudo, ¿verdad? A veces cuando veo el mar y la tormenta sacudiendo el barco, dudo, ¿verdad? Si hasta ahí llegué o hasta ahí naufragué. Como en esas películas de acción, ¿verdad? A mí me gusta mucho ver esas películas de acción, ¿verdad? Misión Imposible y esas de la agente 007 y de James Bond. Porque les pasan unas cosas y a veces uno dice, ya lo van a matar, ya lo van a agarrar. Y a veces ya lo tienen aquí con las manos atadas atrás, torturado y todo. Y en eso escupe algo de su boca, un ganchito, y se quita las esposas y escapa y otra vez se vuelve a librar. Y yo digo, muchas veces nuestra vida pareciera como que ya estamos en lo último, en el fin. Y viene Dios y dice, no. Aquí el enemigo no pone el fin. El mundo no pone el fin. Y a mí me gusta mucho esa frase, pero dice, aquí se acaba hasta que yo digo que se acaba. Y entonces, luego menciona acá y dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Y aquí me impresiona porque vuelve a hablar nuevamente de las palabras y del poder que tiene nuestra boca, de la confesión. Porque cuando nosotros vemos la creación, dice que la creación surge de la voz de las palabras, de decir, y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios, y empieza a hablar, y cuando Él habla, hay un poder que se acciona a través de la boca. Por eso dice la Biblia, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, dice, se confiesa para salvación. Entonces alguien podría decir, no, yo sí creo. ¿Y ya confesó? No, todavía no, al ratito. Pase la otra semana, decía un familiar. Y entonces, con la boca, dice, se confiesa. Cuando nosotros hablamos, hay un accionar. Por eso dice la Biblia que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, pero el verbo habla de acción, porque en una oración el verbo es lo que le pone acción a la oración, ¿verdad? El niño juega pelota, el juega es el verbo, porque es lo que denota la acción dentro de esa oración que se está estableciendo. Y entonces dice, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Miren qué bonito se pone nuevamente el evangelio, ¿verdad? Porque a veces oímos un evangelio, hermano, hay que hacer guerra espiritual. Y pobre, los hermanos a veces están metidos, y gloria a Dios, yo no digo que no esté mal, ¿verdad? Pero a veces están todo el tiempo metidos en una guerra espiritual, que peleando todo el tiempo,
y sin poder disfrutar del Evangelio. Porque cuando yo les hablaba de ese pasaje de Hebreos 11:6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero luego añade y dice, porque es necesario, dice, que el que se acerca a Dios, cuando nosotros nos acercamos a Dios, así como hoy, como esta mañana que venimos y decimos, voy a ir a buscar de Dios, que quiero que Dios me hable, voy a ir a adorarle, voy a ir a cantarle, voy a ir a expresarle con mi boca. Dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en unidad, porque allí, dice, ahí donde están en unidad, envía el Señor bendición y vida eterna. Yo quiero que Dios me bendiga. Entonces lo estamos buscando. Y entonces dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Pero luego añade y dice, y también que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces hay un galardón. Y a veces nosotros no lo vemos. A veces llegamos a la iglesia y por eso Jesús habla de Israel y dice, yo los visité, yo caminé entre ustedes. Y se para en un monte y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. No conociste, dice, el tiempo de tu visitación. Entonces puede haber muchas personas que están llegando y no conocen el tiempo, no lo pueden ver ni discernir. Y entonces podríamos llegar y salir iguales cuando el Señor quiere que lleguemos y que tengamos la certeza que no vamos a salir igual, sino que hay una bendición que aunque quizá no la veamos físicamente, hay un rompimiento a nivel espiritual que nos está liberando de dudas, de ataduras, de cosas que habían en nuestro corazón. A veces hasta hay preguntas que le hacemos a Dios, Señor, y solo Dios y nosotros sabemos. Y cuando llegamos delante de Él, y entonces, por ejemplo, tal vez tú te has preguntado tal cosa, yo no se queda así, porque es Dios hablando. Entonces dice, Dios es galardonador de los que le buscan. Cada vez que nos acercamos, cada vez, por eso alguien decía, mira, yo voy el domingo a la iglesia y me cargo de baterías para toda la semana, para todo lo que me toca atravesar en el trabajo, en las actividades diarias. ¿Por qué? Porque hay una bendición que se derrama, porque dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Y que Él es galardonador de los que le buscan. Dios es galardonador de los que le buscan. Mucha gente dice, gracias, sí, ahí voy a llegar a la iglesia. Y luego le dice a otro, es que cuando uno se empieza a acercar a Dios, le empieza a venir la prueba. Pero si no se acerca a Dios, también le va a llegar la prueba, pero sin Dios. Pero lo que Dios no dice es, Dios es probador de los que le buscan. Dios dice, Dios es galardonador de los que le buscan. Y entonces, quiero ir terminando porque se nos ha avanzado el tiempo hoy. Pero miren lo que dice acá. Entonces dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, y eso de las palabras de Dios permaneciendo en nosotros es incluso amar a Dios más de lo que nos amamos a nosotros mismos. Porque muchas veces en el amor a nosotros mismos, que es importante también, porque dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, debe haber cierto grado de amor hacia nosotros mismos para poder amar al prójimo. Y luego dice, porque ¿cómo dices que amas a Dios si no amas a tu hermano? ¿Cómo dices que amas a Dios que no ves si no amas a tu hermano que ves? Entonces, todo está entrelazado. Amarnos a nosotros mismos está entrelazado con amar al prójimo, y amar al prójimo está entrelazado con amar a Dios, y el amar a Dios está entrelazado con permanecer en Dios. Lo que hablábamos al inicio, que también lo menciona aquí en Juan, que si alguno permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Pero entonces, si estamos permaneciendo en Dios,
y sus palabras permanecen en nosotros, ahora tenemos que pedir. Pero nos da pena pedir, ¿verdad? O al menos algunos. A mí, ¿verdad? Porque muchas veces hemos sido mal enseñados. O muchas veces también puede haber un mal orgullo dentro de nosotros, ¿verdad? De querer hacernos autosuficientes, de sentir que no necesitamos de Dios. No, Señor, no te preocupes, Señor, si yo estudié para esto. Señor, no me salves, ya me hundí aquí. Ahorita que iba caminando en las aguas, pero yo soy pescador. Eso pudo decir Pedro, porque Pedro era pescador. Si alguien sabía nadar, era él. Si no, vean cuando al final del libro de Juan, él está, dice, desnudo, pescando, y cuando ve a Jesús que les habla, le da vergüenza y se tira un clavado y sale nadando. Él pudo haber salido del mar o pudo haber regresado a la barca nadando, pero en lugar de nadar, él exclama y dice, Señor, sálvame, dice. Entonces, hay un llamado de Dios para nosotros que necesitamos pedir, porque dice que Dios ya conoce lo que nosotros necesitamos. Dice, aún antes que la palabra esté en nuestra boca. Tal vez nosotros vamos a decir, como cuando tenemos un amigo, ¿verdad? Que lo conocemos muy bien y alguien nos ha contado y, ya, no te preocupes, ya sé qué me vas a decir. ¿Verdad? Y así es Dios. Dice, antes de que la palabra esté en nuestra boca, Él ya la conoce. Sin embargo, Él está esperando que así como dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora podríamos ver que no se trata solo de salvación de vida eterna, sino de salvación de situaciones o de encrucijadas en las que muchas veces nos podemos poner, o muchas veces no ponernos, sino en las cuales podemos caer. Decimos, Señor, ya quedé aquí en un callejón sin salida, ya no, ayúdame. Y ahí va la ayuda de Dios, ahí va el auxilio de Dios, porque Él prometió que nunca nos iba a dejar. Y no nos ha dejado, no nos ha dejado. Ay, si nos pusiéramos a contar testimonios, cada uno de los que estamos aquí, creo que tendría un testimonio para contar, ¿verdad? De cuántas veces hemos estado al borde, como aquella mujer viuda que llega el profeta Elías y le dice, ya, mira hijo, esto es lo último, nos vamos a comer la última torta, mitad tú, mitad yo, y ya, después de esto nos morimos porque ya no hay nada. Y muchas veces quizá hemos estado así, y yo les podría decir que yo he estado así en mi vida, muchas veces, así en el borde, ya no ver salida, no ver esperanza, no ver nada. Pero en ese momento, cuando uno ya no ve nada, se extiende una mano que lo saca del agua como a Pedro, ¿verdad? Y le dice, cuando miren, Pedro se hundió. Y de pronto otra vez Pedro caminando, porque dice la Biblia que Dios, dice, honra a los que le honran, dice. Él no dice la Biblia, Dios avergüenza a los que le honran. Miren cómo fracasó. No, Dios honra a los que le honran, dice. Entonces dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ese es como un cheque en blanco, ¿verdad? Es como que le dijeran, mire, aquí le dejo este cheque en blanco, ahí no se disponga usted. Uno dice, wow, ¿verdad? Imagínense recibir así un cheque en blanco ilimitado. Pero viene el Señor y nos está hablando algo similar. Y eso pensaba, y miren, y ese era el rema que Dios ponía hoy en mi boca, que muchas veces hay montes, hay obstáculos que se interponen, que se levantan, hay cosas que se levantan en contra de nosotros como hijos de Dios, en contra de buscar a Dios. Pero entonces viene Dios y quiere que en fe actuemos y le digamos, monte, quítate y échate en el mar. Porque miren ahora el poder que tiene la boca. Que cuando el apóstol Pablo le habla a aquel mago
en el libro de los Hechos, le dice, tu dinero perezca contigo, le dice. Era una persona que lo estaba de alguna forma molestando, que él expresa una palabra que tenía poder. Y él dice, no, por favor, que no acontezca eso, porque él sabía que podía suceder. Y hoy sí, miren, verso 8. En esto, dice, es glorificado mi Padre. Ahora miren en qué es glorificado el Padre. En que estéis en un desierto, en que no tengas fruto, en que pierdas la cosecha. No, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Entonces el Señor quiere que nosotros llevemos fruto, porque la gloria no va a ser para nosotros, sino la gloria va a ser para Dios. Como yo siempre he dicho, cuando hay un cuadro muy bonito, ¿verdad? En esos museos europeos, ¿verdad? De que hay unos cuadros, a veces unos que no son, bueno, para alguien que no conoce tanto de arte, ¿verdad? Como su servidor, uno dice, uno se queda viendo unos cuadros, pero es arte, ¿verdad? Pero lo interesante de esos cuadros es que nadie se pone a ver la Mona Lisa, por ejemplo, ¿verdad? Dicen, ¡hala! Ya me imagino qué buen pincel el que usaron. Seguramente este cuadro lo hizo un pincel de pelo ¿de qué es? De camello, ¿verdad? ¿O de qué? ¿De qué es? De caballo, ¿verdad? O no sé qué, son los pinceles más profesionales, ¿verdad? No, nadie habla del pincel. Y cuando nosotros somos bendecidos para llevar mucho fruto, no es para gloria nuestra. No es para jactarnos como le habla el Señor al pueblo de Israel cuando le dicen, miren, ahorita han venido en desierto, han estado caminando 40 años en el desierto, apenas han tenido solo para el día a día. Por ejemplo, se levantan el día de mañana y dicen, no tengo nada, pero les cae el maná y ahí tienen su porción solo de ese día. Miren cómo fue el trato de Dios con el pueblo de Israel en el desierto. Pero ahora yo los llevo a una tierra, dice, que fluye leche y miel, pero les quiero advertir, dice, que cuando entren en esa tierra, se recuerden que no son ustedes, dice, sino que soy yo, dice, el que les da el poder de hacer riquezas. Entonces la riqueza no es mala. ¿Por qué Dios quiere dar riquezas? ¿Por qué dice la Biblia, mía es la plata y mío es el oro? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué lo iba a guardar Dios si es malo? Lo malo, como dice el apóstol Pablo, es el amor a las riquezas. Porque dice que el amor a las riquezas torturó a muchos, dice el apóstol Pablo, con muchos dolores y los apartó de la fe. Nosotros hemos visto, o hemos oído, mejor dicho, ¿verdad? De gente que por amor a las riquezas pasan sobre jefes, dicen, le vamos a moverla así al jefe, vamos a hacer esto con tal persona. O sea, la ambición y el amor al dinero los mueve a pasar sobre quien sea. Entonces, el amor al dinero es malo. Pero cuando Dios bendice y quiere traer bendición, dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Todas las cosas, dice, no solo en unas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Por eso decía el profeta Minor, y lo escuchábamos esta semana con mi mami, decía, como dice ese pasaje, yo deseo que seas prosperado. Entonces, si Dios ha estado prosperando tu alma, prepárate, decía. Porque el siguiente paso es traer todo el resto de prosperidad, porque dice, yo deseo que lleves mucho fruto y seáis así mis discípulos. Miren, ahí viene esa persona, qué importante se ve, miren el traje que trae. Y corre, dice la reina de Saba, y va y quiere rendir como pleitesía. Dice, no, nosotros somos criados del rey. Lo que pasa es que nos tienen buen uniforme, aquí andamos bien elegantes. Lo que pasa es que nos pagan muy bien y nos va muy bien en el reino. Pero no, nosotros no somos el rey. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Eso es lo que Dios quiere para sus hijos.
Por eso dice la Biblia, cuando habla de Abraham, Abraham pasó por momentos de escasez. Dice que tuvo que dejar Canaán, bajó a Egipto, entregó a su esposa a Faraón por tener alimentos y salir de la escasez y de la hambruna. Pasó momentos de dificultad, pero dice la Biblia, cuando se ve al final, y a mí me impresiona tanto eso, que cuando él se aparta de Lot, Dios le vuelve a hablar, dice. Y Dios lo empieza a bendecir, que dice que Abraham, no sé si es en Génesis 13, si no estoy mal, pero búsquenlo, está al principio de un capítulo de Génesis, dice, y Abraham, dice, era muy rico, dice, y lo enfatiza en el sentido de que Dios entonces quiere bendecir, y eso es lo que dice acá, porque dice, en esto, dice, en que ustedes pidan y reciban lo que están pidiendo, en esto es glorificado mi Padre, y en que lleven mucho fruto. Dios quiere que llevemos fruto. Miren, hay personas, y un ejemplo muy famoso en estos tiempos es Elon Musk, ¿verdad? Que SpaceX, una empresa, y está dando fruto. Que Tesla, y está dando fruto. Y que no sé qué otra empresa, y hablan de todos los negocios. Y entonces, ahora habla Dios de sus hijos. Dice, quizá no va a ser como en la forma del mundo, pero dice, quiere que llevemos mucho fruto. Y luego y termina con esto. Dice, y seáis así, dice, mis discípulos. Qué lindo, ¿verdad? Ahora yo les vuelvo a preguntar, ¿cuántos quieren permanecer en Dios y ser discípulos de Dios? Yo quiero permanecer en Dios. Porque aunque muchas veces, y miren, a veces pueden haber dificultades, cosas que uno quizá no espera, como le pasó a José, que hemos hablado tanto, a Daniel, a Elías, tantos siervos de Dios, pero al final, siempre, el final de la historia, la conclusión de todo,